Nuestra invitada de hoy es una mujer ayacuchana que ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera. Abogada de profesión con una trayectoria que incluye cargos como fiscal, procuradora y congresista de la República. Su voz ha generado debate, reflexión y coraje en la vida política del país. Hoy en el podcast, Jenny Vilcatoma, en una conversa que no te puedes perder. Conversa, ríe y pásala bien. Historias para todos con Hugo Daniel. Anécdotas que te llegan con un estilo sin igual. No te pierdas nada. Un podcast fenomenal. Conversa, ríe y pásala bien con Hugo Daniel, que te lo cuenten. Historias para ti, para mí, para todos, así es. Dale play, que te encantará esta vez. Este podcast llega gracias a Academia de Karate Kiritsu Chikara, Centro de Altos Estudios CXI. Los momentos que me han marcado son, por ejemplo, los momentos en los cuales he tenido contacto con personas que me han dado información precisamente para descubrir la mega corrupción en el Perú. Y ellas han sido asesinadas. Era verdad que Odebrecht ponía y sacaba presidentes en el Perú, porque no solamente ha financiado ciertas campañas, sino también ha invertido en la creación de partidos políticos. La gestión de Dina Boluarte es una gestión corrupta. En su gestión, el señor Vladimir Cerrón, que ha tenido por varios años una sentencia vigente, no se le ha capturado. Claro, aquí hay una explicación. Ese prófugo es el dueño del Perú Libre, el que la llevó a la presidencia. Pedro Castillo es un golpista. Tuvo la gran irresponsabilidad de llevar a nuestro país al borde del abismo. Así como fue un inepto para realizar su propio golpe, igual de inepto hubiera sido si él hubiera querido sacarnos en algún momento de esa situación. Cuando uno pierde la democracia, pierde todas las libertades. Y ya no se hubiera podido retroceder. El riesgo ha sido tan alto, ¿no?, que corresponde que él esté purgando una prisión preventiva ahora. ¿Qué tal, amigos del podcast Hugo Daniel para todos? Estamos en esta oportunidad con Jenny Vilcatoma, ex congresista de la República, ex procuradora, ex fiscal, abogada de profesión, y la verdad nosotros estamos encantados de poder compartir en este momento con ella. ¿Qué tal? Muy buenas horas, ¿cómo estamos? Buenas noches, Hugo Daniel. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de conversar contigo. Quedo a tu disposición. En este transcurrir de la vida, hemos conversado en la preentrevista de algunas cosas. Su origen es Ayacucho, Sí. Una provincia histórica y también que guarda mucho dolor por lo que le tocó vivir en una etapa de la vida, de todos en realidad. ¿Qué recuerdos de su natal Ayacucho? ¿Cómo lo toma cuando le mencionan a su ciudad natal? Bueno, yo soy ayacuchana, soy huamanguina. Uh-huh. Yo nací en la época del terrorismo, he pasado la niñez, la adolescencia, y si no era porque se capturó a Abimael Guzmán, yo no hubiera podido estudiar en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Para mí, la lucha contra el terrorismo es un emblema, es una prioridad. En los diferentes momentos de mi vida profesional he utilizado mis conocimientos, mi experiencia y mi fuerza para enfrentar a este flagelo que en el Perú incluso opera con mayor gravedad, porque luego de la captura de Abimael Guzmán, una facción violenta, armada, se instaló en el Brain y empezó a cometer el delito de terrorismo en simbiosis con el narcotráfico. Y en definitiva, al captar cuantiosas sumas de dinero, eso los ha en algún momento repotenciado, han tenido la posibilidad de contar con tecnología, con armas, y yo creo que ese es un tema que no debemos olvidar los peruanos, que todos debemos enfrentar, que todos debemos rechazar, que debemos ser intolerantes ante cualquier vestigio de alguna acción violenta en el país. Eso creo que no debe quitarse de nuestra mente. Para mí es muy emotivo pensar en mi tierra. Viajo mucho a Ayacucho, recorro el país permanentemente, pero Ayacucho definitivamente es para todo el Perú la muestra en la cual el país, el Estado, debe prestarle atención a las zonas
extrema pobreza, a las zonas más olvidadas, afligidas, que precisamente han sido las zonas de caldo de cultivo donde Sendero Luminoso se apostó, engañó y luego asesinó. Menciona que si no se hubiera dado la captura de Abimael Guzmán, quizá no hubiera podido llegar a la universidad. En San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Exactamente. Por algún motivo en particular, quizá su carrera escolar previa a la universidad se vio un tanto afectada por lo que vivía la ciudad. En Ayacucho hemos vivido toda la época del terror, de la violencia. Particularmente, ¿qué recuerdo? Bueno, recuerdo los paros armados, ¿no? Empezaban por 3 días, luego fueron 5 días, luego fueron 15 días. Todos los días se iba la luz a las 6 de la tarde, empezaba el toque de queda y pasábamos noches completas con el estruendo de dinamita en diferentes lugares de la ciudad. Alguna vez yo pasé una noche contando más de 100 dinamitazos en una sola noche. Habían asaltado, recuerdo, esa noche el penal. Y si íbamos al colegio, íbamos con miedo. Recuerdo mucho, algo que me ha marcado es que a pesar de las noches de sangre, de horror, de dinamita, los domingos los colegios acudíamos a la Plaza de Armas a izar la bandera, que era la única manera de darle un mensaje a Sendero Luminoso, ¿no? Que la democracia no podía ser derrotada por el terror. Y yo era niña, yo recuerdo mucho. Hay veces, incluso cuando estábamos en pleno desfile, sonaban las dinamitas a lo lejos, ¿no? Pero teníamos que permanecer ahí como una muestra de la presencia de la democracia frente a la violencia. Huamanga, Ayacucho, toda la región ha vivido azotada no solamente por el fenómeno de la violencia en sí, ¿no? Sino también de la confusión, porque muchas veces en los lugares más alejados, por ejemplo, si pasaba el ejército, una columna del ejército persiguiendo a los terroristas por algún poblado, ¿no? Al día siguiente venían los terroristas y les reclamaban por qué habían hablado con ellos, qué información les daban y mataban a la gente, les cortaban la lengua, tenían acciones brutales con la gente más pobre. Entonces, todos esos pasajes los hemos vivido. Mucha gente amiga ha muerto, el padre de una compañera de salón fue asesinado porque fue candidato a alcalde, estábamos en primaria aún. Es decir, hemos vivido el terror. Y, lógicamente, la Universidad San Cristóbal de Huamanga pues tenía, ¿no? Una presencia terrorista muy fuerte. Ya luego de la captura de Abimael Guzmán, como muchas otras universidades, fue recuperado, ¿no? Por el Estado y permitió a muchas personas como yo poder ingresar a la universidad y poder terminar las clases en el tiempo indicado, ¿no? Porque mucha gente no podía terminar por tanto paro armado, por tantas circunstancias que hemos vivido en Ayacucho. Ahora, quizá todo lo que me narra, que la verdad muchos ayacuchanos también lo comentan por lo que se vivió en esa época, fue formando no solamente el carácter, sino también fue descubriendo la vocación por el derecho. Sí, yo encuentro en todas esas circunstancias tal vez la forma en la que el carácter que uno tiene se ha forjado, ¿no? Muchos pueden ver, las personas que me conocen sobre todo muy cerca, ven que yo tengo un carácter en realidad muy tranquilo, me gusta mucho el silencio, la tranquilidad, pero lógicamente en momentos de crisis, en momentos de tensión, de alguna manera cobro una tranquilidad tal, una frialdad tal, para poder tomar decisiones correctas y afrontar ese momento de crisis, no solamente familiares, entre amigos, en el trabajo, tantas, situaciones de crisis que me ha tocado vivir en el ejercicio de mis funciones, decisiones que he tenido que tomar en las peores circunstancias y he tenido la posibilidad de tener la serenidad en ese momento para proceder de manera correcta y salir airosa, porque me han tocado pasar muchas circunstancias muy, muy, muy delicadas, muy riesgosas, muy críticas, pero en algún momento de esas circunstancias recuerdo Ayacucho, ¿no? Recuerdo esas noches de desolación y que al día siguiente amanecía con un sol maravilloso, es decir, te creas esa idea que después de ese momento crítico viene la calma. Claro. No sale el sol y eso te tiene que motivar siempre. Y no cabe duda, porque vemos el currículo de Jenny Vilcatoma y encontramos, como lo mencionaba en un inicio, es congresista de la República, es fiscal, procuradora, en realidad, abogada de profesión, en realidad. Estamos viendo un currículum donde a lo largo de la vida ha pasado por diferentes escenarios que, como lo menciona, han marcado, ¿no? Ya tiene pruebas muy difíciles.
De todas ellas y todas esas facetas, ¿cuál ha sido quizá la más complicada o a la que recuerde de manera anecdótica? Todas han sido muy importantes, pero sobre todo he sacado una conclusión en el tiempo, ¿no? Que en esos cargos, cuando se me ha otorgado grandes responsabilidades para defender nuestro país, para luchar contra la corrupción, para luchar contra el crimen organizado, he podido tomar decisiones correctas de acuerdo a ley a favor del Estado peruano, a favor de la sociedad peruana, en defensa de menores de edad, en diferentes circunstancias. Yo lo recuerdo mucho, pero los momentos que me han marcado son, por ejemplo, los momentos en los cuales he tenido contacto con personas que me han dado información precisamente para descubrir la mega corrupción en el Perú. Y ellas han sido asesinadas, han perdido la vida. Entonces, eso ha dejado una huella en mí de una forma tal que no debo de quedarme con la información en la mano sin hacer nada. Si es que la vida precisamente le ha costado a la persona que me trajo esa información, yo tengo que seguir, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, está el señor Ezequiel Nolasco, cuando fui fiscal provincial anticorrupción en el Santa, el lugar más corrupto del Perú, precisamente por el presupuesto millonario de canon sobre canon, regalías. La corrupción era sistemática, una corrupción enquistada en el aparato estatal, con brazo criminal, con brazo del sicariato, con autoridades inmersas en la corrupción, con jueces, fiscales, abogados, medios de comunicación, periodistas, ¿no? Y personas que valientemente, como el señor Ezequiel Nolasco, enfrentaban esa corrupción. En algún momento pues se encontraron conmigo, confiaron en mí, me dieron la información, y cuando me daban la información me decían, me van a matar, me están amenazando, me van a matar, te voy a dar esta información, haz algo, por favor. Y yo la recibía, ¿no? Y es el señor Ezequiel Nolasco, por ejemplo, el que me da la información, la primera información sobre la empresa Odebrecht y la corrupción que venía desarrollando en el Perú, específicamente en aquel entonces, el año 2012, que yo llegué al Santa, en la región Ancash, ¿no? Estaba la carretera Chaca-San Luis, es la carretera más sobrevalorada del país, donde incluso para la firma del contrato habría fallecido el entonces encargado del gobierno regional, el señor Sánchez Milla, que inicialmente le dieron una connotación de un ajuste de cuentas, pero al día siguiente o a los días siguientes apareció firmado un contrato con Odebrecht que ellos estaban cuestionando. Y luego cuando el señor Ezequiel Nolasco empezó a cuestionar también esa suscripción, amenazó con venir a Lima y denunciar ante la Contraloría. Entraron a su casa sicarios vestidos de policías, asesinarlos, donde él se salvó de milagros y su hijo falleció. Y luego en el tiempo, 2 años después, me encuentra como fiscal provincial. Yo había sido nombrada por primera vez en el Santa, ¿no? Sin saber en realidad a lo que me iba a enfrentar, y el señor Ezequiel Nolasco me dio esa información. Yo nunca lo olvido, hasta ahora lo tengo en mi mente. Y lamentablemente 3 años después fue asesinado, tal como él me había advertido en algún momento. Sin embargo, yo creo que su lucha no ha quedado en nada. Toda la información que él me dio, yo la he usado como fiscal, la he usado como procuradora y también como congresista. Por eso es que a lo largo de mi carrera hay una línea de batalla en diferentes etapas, ¿no? En diferentes regiones del país que finalmente han dado lugar a atacar la mega corrupción transnacional de la empresa Odebrecht, que no solamente estaba apostada en algunas regiones, sino que había tomado por asalto no solamente el Perú, sino varios países a nivel mundial. Pero en nuestro país, recuerdo mucho cuando ejercí el cargo de procuradora, precisamente en estos casos vinculados a Odebrecht, es que el ministro de Justicia, para restringir las labores que venía realizando como procuradora, pues me amenazó y me dijo que Odebrecht ponía y sacaba presidentes en el país y que era dueño del Perú y de Latinoamérica. Nada más cierto, luego todos somos testigos que eso ha sido así. ¿Y esa amenaza cómo fue directamente? Sí. Me convocó a su despacho con el procurador Cristian Salas, se enteró que veníamos pidiendo información muy importante que me habían dado, la estábamos corroborando, estábamos llegando detrás, ya estábamos pisándole los talones a la más alta corrupción y en efecto terminamos vinculando directamente al gobierno de Ollanta Humala con la empresa Odebrecht. Y en esa desesperación, él me convoca a su despacho en presencia del lector Cristian Salas y nos amenaza, ¿no?
me reclama directamente que por qué yo pedí información, que por qué estaba pidiendo documentación y que yo acaso no sabía que Odebrecht ponía y sacaba presidentes en el Perú y que era dueño del Perú y de Latinoamérica. La corrupción se ha convertido en el principal azote de la política peruana. Sí, y es transversal. Uh-huh. Lo puedes ver no solamente en la gestión pública, en cómo se está dilapidando los fondos del Estado, en los cuales unos cuantos se roban el dinero del presupuesto nacional que está destinado a servicios básicos, agua, desagüe, educación, salud, y eso tiene una incidencia directa en los ciudadanos más pobres, porque le quitas al que menos tiene los servicios básicos que necesita recibir. ¿Y cómo salir de ella? Porque los últimos presidentes del Perú han terminado presos y con situaciones muy lamentables. Mire, y muchos de ellos vinculados a Odebrecht de manera sistemática. Entonces, era verdad que Odebrecht ponía y sacaba presidentes en el Perú, porque no solamente ha financiado ciertas campañas, sino también ha invertido en la creación de partidos políticos. Eso nos da la explicación en cómo estas empresas corruptas han podido acceder a contratos en el Estado peruano ya de manera indiscriminada. O sea, no solamente eran unos cuantos corruptos a los que les tenían que pagar la coima. El presidente del Perú era su empleado. Uh-huh. A ese nivel hemos llegado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una transformación en el ámbito político, en la forma de crear esos partidos políticos. Yo lo digo, es preferible apostar por nuevos partidos políticos que se hayan creado, ¿no?, desde la motivación ciudadana y no desde la percepción de estas grandes empresas corruptas, no solamente las brasileñas, muchas como las españolas, también las chinas y también empresas peruanas que se han consorciado y que han operado en actos de corrupción en el país. Pienso que los partidos no deben tener ningún tipo de vinculación a estas empresas corruptas de Odebrecht. Yo considero que ningún partido que se ha visto vinculado a estas empresas debería ganar las elecciones del año 2026. Deberíamos darle la oportunidad a otros partidos nuevos que traigan líderes políticos que puedan hacer algo por nuestro país, ¿no? Y sobre todo apostar por la transparencia en el gasto público. ¿Cómo evalúa su paso por Fuerza Popular, ¿no?, en el tiempo del Congreso? En Fuerza Popular hubo un paso muy corto por cuanto nosotros en ese momento habíamos sido destituidos de la Procuraduría Anticorrupción. Yo ejercí el cargo de Procuradora Adjunta precisamente por revelar esta mafia que vinculaba al empresario Odebrecht con el gobierno de Antemano. En ese sentido, en ese momento yo me entrevisté con todos los partidos políticos. En muchos casos no tenía idea que sí estaban vinculados a la empresa Odebrecht. Tampoco sabía que Fuerza Popular o Keiko Fujimori pudiera haber estado vinculada en ese momento. Sin embargo, la propuesta concreta y directa que se tuvo en discusión con Keiko al momento de ingresar a su partido fue una sola, fue la creación, ¿no?, de la Procuraduría General de la República, pero como un órgano constitucionalmente autónomo, porque esta autoridad es muy importante. Claro. Pero lamentablemente, como está nombrada por el presidente de la República, cuando te toca denunciar al presidente de la República, como pasó conmigo, te destituye. Si tienes que hacer una denuncia contra un ministro, contra un congresista o contra autoridades del más alto nivel, si el gobierno te ha nombrado, fácilmente te van a destituir y no vas a poder representar al Estado peruano. Pero si se hubiera materializado esta autonomía constitucional, no solamente denunciar, apelar, actuar representando los intereses del Estado, de las más altas autoridades, comenzando por el presidente, ¿no? Era importante contar con esta autonomía. Ese fue un compromiso claro y directo que la señora Keiko asumió conmigo. Indicamos que desde el primer día de la gestión lo íbamos a implementar en un proyecto de ley. Yo cumplí mi palabra. El primer día presenté el proyecto de ley con más de 30 firmas de congresistas, el primer día. Y bueno, el primer día empezó pues mi divorcio con Fuerza Popular porque no era su intención cumplir con esa promesa. No cumplió su palabra, Keiko. No cumplió su palabra. Hice todos mis esfuerzos, la verdad, a buenas y a malas, para que cumpliéramos con esa promesa que le habíamos dado a la ciudadanía y que a Keiko Fujimori le había valido muchísimos votos de personas que simplemente no confiaban en ella. Pero personas como yo habíamos hecho ese compromiso también. Entonces no quedó más remedio que renunciar inmediatamente. Yo renuncié a los 15 días
de haber iniciado la gestión, porque precisamente no se pudo seguir con ese proyecto. Yo pienso que esa fue una oportunidad muy importante que se perdió para el país. Era, agosto del año 2016. Mira cuántas cosas han sucedido en el país. Exacto. Y no tenemos una procuraduría en este momento. La procuradora Carhuajulca es una persona ausente. No se le escucha siquiera hacer un pronunciamiento público frente a tantos actos de corrupción que a diario se conocen a nivel nacional. Entonces, si bien es cierto, de alguna manera han querido moldear lo que se llama la Procuraduría General de la República, pero en nada se parece al proyecto que yo propuse, que tenía que tener una autonomía constitucionalmente autónoma y sobre todo la elección no podía depender de ninguna manera del presidente de la República. Con esta bandera de anticorrupción que usted ha levantado a lo largo de su trayectoria, ¿cómo evalúa la gestión de Dina Boluarte? La gestión de Dina Boluarte es una gestión corrupta. Tenemos un ejemplo muy claro. En su gestión, el señor Vladimir Cerrón, que ha tenido por varios años una sentencia vigente, ¿no? El señor sigue, ¿no?, viviendo en la clandestinidad y no se le ha capturado. Después que esa sentencia ha sido dejada sin efecto, todavía permanecen vigentes órdenes de captura por una prisión preventiva que tiene nivel de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, que ayer, si no me equivoco, le han declarado infundado un pedido de cese, pero él sigue prófugo. Entonces, no hay una explicación en cómo un presidente de la República no va a poder capturar a un prófugo en el país y tiene a su disposición todo el servicio de inteligencia, toda la Policía Nacional. Claro, aquí hay una explicación. Ese prófugo es el dueño de Perú Libre, el que la llevó a la presidencia. Entonces, ya sea por amenazas, ya sea por conveniencias, ya sea por cualquier tipo de arreglo que ellos tengan, Vladimir Cerrón sigue prófugo gracias a Dina Boluarte, porque ella lo está blindando. Ella le da las circunstancias, por eso ha tenido tantos cuestionamientos, incluso en relación al cofre, ¿no?, que ha dado lugar a investigaciones que habrían beneficiado a Vladimir Cerrón. Sumado a ello, aún así, el Tribunal Constitucional le haya reducido las facultades al Ministerio Público, aún así el Congreso de la República le esté archivando de favor todas sus denuncias, ella tiene el gran escándalo de los relojes Rolex. Un escándalo que mella no solamente su dignidad como mujer, sino aquella figura de una mujer presidenta en el Perú que necesitábamos hace mucho tiempo, pero que ella lo llevó al ámbito de la frivolidad, al ámbito de la corrupción, porque tú no puedes recibir ningún tipo de regalo. Incluso ahora se ha sacado una ley para que se puedan recibir regalos, es decir, se ha llegado al punto de legalizar la recepción de regalos, lo cual no debería ocurrir porque las funciones que tiene un presidente se ven comprometidas a todo nivel, ¿no?, con personas que le pudieran traer un regalo. Y no era un solo Rolex. ¿Cuántos Rolex tenía? Entonces yo considero que la presidenta es una presidenta corrupta y cuando acabe su gobierno recién se va a conocer de actos de corrupción que están ocurriendo en su gestión, que hoy no salen a la luz como sí salían en otros gobiernos, debido a que el Congreso la blinda y ha abdicado en su labor de hacer fiscalización, de ejercer control político. Ellos simplemente sacan decisiones para ayudarse y blindarse entre sí, pero no escuchamos que la comisión investigadora realice grandes revelaciones. No tenemos comisiones investigadoras que estén investigando, por ejemplo, a fondo los temas de corrupción en los programas del MIDIS, por ejemplo. Están cuestionados por esta comida contaminada, por esta comida con gusanos que se le ha dado a los niños y otros más, ¿no? Pero eso se debe a la falta de fiscalización que los congresistas tendrían que hacer sobre su. Cuando la conducta, la concentración o la disciplina se vuelven un desafío, el karate puede marcar la diferencia. En la Academia Kiritsu Chikara, los niños aprenden respeto, autocontrol y seguridad mientras desarrollan todo su potencial. Respaldados por los mejores sensei de Chiclayo y con logros en campeonatos nacionales e internacionales, Kiritsu Chikara forma campeones dentro y fuera del tatami. Academia Kiritsu Chikara, disciplina, carácter y resultados. Ubícalos en Manco Cápac 240 Chiclayo. Hace referencia a Vladimir Cerrón, a Dina Boluarte, que fue la pregunta puntual que le hice, pero encontramos en medio a alguien que hoy ya no es presidente, está preso, Pedro Castillo. Sí. ¿Qué opinión tiene de Pedro Castillo
como aquel político que surgió por idea quizá de Vladimir Cerrón y llegó a la presidencia de la República. Bueno, Pedro Castillo es un golpista. Pedro Castillo tuvo la gran irresponsabilidad de llevar a nuestro país al borde del abismo, porque estuvimos a punto de perder la democracia. Porque así como fue un inepto para realizar su propio golpe, igual de inepto hubiera sido si él hubiera querido sacarnos en algún momento de esa situación. Cuando uno pierde la democracia, pierde todas las libertades. Y ya no se hubiera podido retroceder. El riesgo ha sido tan alto, ¿no?, que corresponde que él esté purgando una prisión preventiva ahora y que se le pueda sentenciar en su momento por atentar contra la democracia. Pero lógicamente ha quedado también evidencia que él ha sido una persona que ha sido manipulada por otros intereses, ¿no?, que hoy lo han abandonado y que simplemente ya se han acomodado con Dina Boluarte mientras él ahora le toca asumir la responsabilidad de sus actos. Pero lógicamente es una persona, es un golpista. Eso debemos decirlo siempre y recordarlo siempre y condenarlo. Más allá de un proceso judicial que está en manos del sistema de justicia, todos los ciudadanos debemos condenar todo acto que intente destruir la democracia en el país. Y el cierre del Congreso de Vizcarra, que precisamente marcó también el fin de, de ese grupo parlamentario. Sí, ese fue un golpe de Estado. Aunque no quisieron reconocerlo en su momento, varios sectores, personas como yo, éramos conscientes que era un golpe de Estado. Yo he vivido como protagonista todos los pasajes, todos los momentos, todas las circunstancias que dieron lugar a ese cierre del Congreso. Claro, porque ahí termina su labor congresal. Así es. Y bueno, en relación a tu primera pregunta, no todos los cargos en los que yo he estado han tenido algún tipo de final así, o destituida o con un cierre de Congreso. Nuestra actividad de lucha contra la corrupción y fiscalización en el Congreso era tan fuerte que yo un año antes ya decía, lo van a cerrar este Congreso si seguimos así. Mire, esa misma semana del cierre del Congreso, habíamos en la comisión investigadora interrogado al hermano de Martín Vizcarra. Había hecho yo una denuncia en contra de Martín Vizcarra porque él salió en una entrevista con la señora Mónica Delta dando información sobre su gestión, pero ahí él reveló una mentira. Cuando le preguntaron por C&M Vizcarra, esta empresa familiar que tiene vinculada hacia Odebrecht, o cómo es que habría operado en consorcio con otras empresas peruanas que a su vez eran las que operaban con Odebrecht o con el Club de la Construcción, él negó en esa entrevista en vivo que tuviera algún tipo de vinculación con la empresa C&M Vizcarra de su familia. Y yo en ese mismo instante tenía en mis manos la partida registral donde él aparecía como jefe de operaciones de la empresa C&M Vizcarra. Y él ya era presidente de la República. Es decir, mientras ha sido presidente de la República, embajador, y antes de ello, el ministro de Transporte, él nunca terminó su vinculación con la empresa C&M Vizcarra. Imagínate un presidente, o sea, una empresa que tenga como presidente de la República a su gerente de operaciones. ¿Es un error? ¿Es una omisión? No. Es la puerta giratoria a los grandes negocios que ha podido hacer C&M Vizcarra, no directamente con el Estado, pero sí con todas las empresas que contrataban con el Estado. Entonces, eso le valió una denuncia interpuesta por mi despacho en ese momento. Es más, en ese mismo instante, con el documento en la mano, yo empecé a hacer mi denuncia y al día siguiente ya estaba lista e interpuesta. Y eso dio lugar a que se empezara pues, a averiguar, a investigar si era cierto o no lo que decía. Claro que yo no tenía ninguna duda porque tenía las pruebas. Recién en ese momento desarrollaron una estrategia política y mediática para poder brindar a la población un discurso que era totalmente falso, porque recién en ese momento empezaron a hacer los documentos con fecha retroactiva para que él aparezca renunciando en diferentes actos y eso se pueda registrar pues, en la SUNAR. Pero como lo hayan hecho, la fecha es posterior. El cese es posterior. ¿Y qué explicaciones daban? Decían, no, él ya no es trabajador. No, él ya no está registrado ante la SUNAT. No, él ya renunció como accionista. Sí, pero era jefe de operaciones de C&M Vizcarra. Entonces, esa investigación avanzaba a pasos agigantados y cuando vino el hermano de Martín Vizcarra a la Comisión de Fiscalización, recuerdo haberlo interrogado muy estrictamente y él tuvo que reconocer
que, en efecto, continuaba siendo, cuando era presidente, cuando fue ministro, él continuaba siendo jefe de operaciones, quiso justificar que fue una omisión, pero del propio interrogatorio se evidenció que no era así, que eso se había mantenido. Entonces eso, adicionalmente a preguntas que se le hizo en relación a Sauder Perú y otras preguntas que se le hizo por vinculaciones hacia Odebrecht con otros mediante consorcios, eso fue, creo, la gota que derramó el vaso, porque esa misma semana se cerró el Congreso. Hemos hablado a lo largo de esta charla de muchas facetas de Jenny Vilcatoma, pero una de las que quizá hemos obviado es la de comunicadora, ¿no? Porque hay que recordar que en algún momento, de repente, para los que no lo saben, indagando un poco, encontramos en las pantallas de Exitosa, ¿no? ¿Qué tal ese paso? Cambiando un poquito el ritmo. Sí, fue un paso maravilloso. Fue antes de empezar mi vida en la política, cuando había sido destituida de la Procuraduría. Exitosa me dio la oportunidad de poder comunicar. A mí siempre me ha gustado comunicar. Yo pienso que comunicar es muy importante para la ciudadanía, que quiere saber qué estás haciendo o que de alguna manera los puedes ayudar. Entonces yo soy abogada, tenía algo de experiencia y conocimiento en la rama en la que me dedico. Entonces mi programa era para resolver dudas a la ciudadanía y les respondía. Y como también era una experta denunciando jueces y fiscales, podía enseñarles a diario. Yo recuerdo que mi programa era a las 6 de la tarde todos los días. Tuve también otro programa que se llamó En Defensa de la Verdad los domingos en Exitosa. También tuve un espacio en el Diario Expreso. En el Facebook me dieron un programa muy importante en Defensa de la Verdad. Luego también estuve en PBO con el programa de lucha contra la corrupción también, comunicando, en realidad haciendo todos mis esfuerzos, porque no soy comunicadora de profesión. No soy comunicadora de profesión, claro, pero hacía todo mi esfuerzo. Exacto. Tomaba mis domingos, revisaba, practicaba, me reunía con locutores, les pedía que me ayuden. Me acuerdo que, como anécdota, me era muy difícil decir la hora en la radio y decir el número que ya lo conocía, lo sabía de memoria, pero no lo podía decir en el momento y me aterraba ese instante de decir la hora, pero ya poco a poco fui aprendiendo. Y bueno, pues creo que comunicar es muy importante. Y siempre cuando esos días yo me sentaba ahí frente al micro o a la cámara, yo solo me imaginaba que en una casa una señora estaba cocinando y me podía escuchar. Entonces yo me tenía que aprovechar de esa circunstancia para decirle todo lo que yo podía decirle y que aprenda. Por ejemplo, si le pegaban, cómo reaccionar, cómo defenderse. Si iba a hacer una denuncia y no le recibían la denuncia a la policía, ¿dónde tenía que ir a denunciarlo? Si iba donde un fiscal le decía, tienes que ir de esta manera y lo vas a denunciar en tal lugar, tienes que preguntar así, aunque no tengas dinero, vas a decir esto, claro, esto y esto. Entonces yo siempre me imaginaba antes de ir al programa que alguien me iba a escuchar. Entonces en ese momento me concentraba porque no era comunicadora, me costaba mucho. Claro que luego ya me fue mucho más natural, me siento muy cómoda comunicando, pero en ese momento me era muy difícil. Pero vaya, está muy bien lo que siempre recomendamos a los alumnos en la universidad, ¿no? Comunicar para el público, ¿no? No para el espectáculo. Siempre me preparaba en el camino, iba y decía, ¿no? Es que los medios de comunicación, la radio sobre todo, tiene un poder tan grande. Exacto. Puedes llegar al lugar más alejado. Si no hay luz, hay una radio pequeñita a pilas y la gente lo está escuchando. Y mira que sí me trajo grandes satisfacciones, porque cuando he estado en el intento de crear un partido político nacional, he recorrido el país a nivel nacional. Y en los lugares más alejados, por ejemplo, en Canchaque, rumbo a Huancabamba, estaba yo en la Plaza de Armas conversando con varias madres de familia, invitándolas a mi partido, y una de las personas que me ayuda me dijo, doctora, hay una persona que la quiere conocer, pero no nos cree que usted está aquí. Así le digo, voy y me acerco. Yo era una persona invidente. Y me dijo, acércate y habla. Y le hablé y me dijo, tú eres la Vilcatoma, me dijo. Siéntate a mi lado. Y empezamos a hablar y me decía, tú eres la Vilcatoma. Y yo le conversaba y me decía, cuéntame cómo es Philly Butters, me decía. Y cómo es Milagro Leiva. Y mira que yo vi esto. Y el señor sabía más que yo de toda la coyuntura nacional. Y yo me sentía sinceramente bien. Sí. Y en otra oportunidad estuve en un lugar que se llama Munichis, a casi 20 o 30 minutos de Yurimaguas, en el corazón de la selva. Claro. Y estábamos caminando puerta por puerta buscando a las personas que nos puedan ayudar. Entonces era una persona que nos abrió las puertas y me dijo, él me miraba
solo me miraba el señor, pero me dio la confianza, firmó mi padrón, conversaba conmigo, pero a medida que íbamos hablando, las personas se acercaban también a preguntar qué estábamos haciendo ahí. Y un señor que es líder de ese barrio se acercó, se sentó y me quedó mirando. Entonces, se sentó, solo me miraba y al rato me dijo, tú eres la Vilcatoma de Exitosa, me dijo. Y todos voltearon a verme, me dijo, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Y ellos me contaron que los domingos se reunían todos juntos con una radio muy pequeña a pilas a escuchar. Y que les gustaba mucho que yo entraba con esa fuerza a pelearme, a enfrentarme y que me apoyaban. Y les juro que yo rompía en lágrimas porque yo no me imaginaba, ¿no?, que en lugares tan alejados las personas podían haberme escuchado y saber algo de mi historia. Y me conocían. Claro, es una satisfacción muy grande ahí. Entonces yo decía, hay que seguir comunicando. O sea, tal vez nunca llegaste a ese lugar, pero ya tu presencia, tu voz ha llegado. Exacto. Entonces yo los invito a todos los jóvenes, hay que comunicar y todo lo que sabemos hay que enseñarlo. Lo que fuera. Arte, Exacto. cocina, cómo atiendes a tu hijo, cómo te resulta una receta. Hay que comunicarlo. La gente en su casa, por la televisión, por un teléfono, por la radio, está siempre con ganas de aprender, de compartir, de escuchar una historia divertida. Y bueno, eso a mí me ha gustado mucho y sí me ha dado mucha satisfacción porque donde he ido a nivel nacional me han reconocido, me han tratado con cariño, siempre me dicen la Vilcatoma. Y hay veces cuando me ven, me dicen, ¿pero qué? ¿Tan chiquita eres? No, me dicen, ¿tú eres? Me dice, sí, pero si das miedo, le digo. Y la verdad que cuando me ven, pues soy muy pequeña, soy tranquila y a veces muy jovial. Así es. ¿No? Entonces, y así. Estamos terminando ya esta entrevista y tengo dos sobres, un azul y rojo, que son las características un poco del programa. Tiene preguntas, así que, ¿por qué sobre se anima? ¿La del rojo o la del azul? Qué miedo. El rojo. El rojo, ok. Vamos a ir entonces con las preguntas del sobre rojo, ok. Y nos dice, ¿quién es Jenny Vilcatoma cuando no está en el escenario político? Soy ama de casa. Soy madre de familia, tengo un niño de 8 años. Me encanta limpiar. Podría pasarme limpiando todo. Buscando manchas en todas las paredes y limpiándolas, y cuando todo queda limpio estoy enteramente feliz. Hago las tareas con mi hijo, cocino, limpio, si tengo que lavar, lavo. Me encanta hacer esa labor de mamá, labor en casa, compartiéndolas a la vez con el trabajo como profesional, como política y en todos los ámbitos, ¿no? ¿Qué tan difícil es ser mujer y política a la vez? Es muy fácil. Es muy fácil. Sí, tenemos que hacer un gran esfuerzo por hacernos cargo de la familia, de nuestros hijos. Es un gran sacrificio el que se hace. Pero yo considero que el solo hecho que tengamos la oportunidad de hacer política debe hacernos sentir felices. Y no debemos perder esa oportunidad. Y en el tema de género, por ejemplo. Con mayor razón. ¿No se ha visto afectada de repente? Mire, por el tradicional machismo que existe. No, yo no me he sentido jamás afectada. Y eso que he sido víctima de los ataques más mordaces, violentos, que tú te puedas haber imaginado. Pero así como me han atacado, me han ofendido o me han maltratado, yo me he defendido. En su momento me he defendido. Si he tenido que buscar a la persona y enfrentarla, lo he hecho. Si he tenido que denunciarla, lo he hecho. Si he tenido que querellarla, lo he hecho. Nunca me he sentido menos. Por eso considero que la igualdad no va por estigmas, no va por sentirse necesariamente menos. Si te atacan, defiéndete. No vale llorar, hay que defenderse. Y yo he logrado que personas muy sencillas o muy poderosas ofrezcan disculpas cuando me han ofendido, cuando me han faltado el respeto. Cuando me ofende, yo apunto. Y luego acción. Y la verdad, ni me duele, porque estoy convencida que cuando uno está en política tiene que tener la solvencia y la fortaleza de poder recibir ataques, responder y no quedarte después de eso asustado ni atado de manos. Porque los problemas del país son muy grandes. Y si tú no tienes esa fortaleza, no tienes nada que hacer. Yo les invito a todas las mujeres, madres de familia, que estén totalmente ocupadas,
Aquí saquen minutos de su tiempo y hagan política. Y defiéndanse, que la igualdad no está en la victimización. La igualdad está en la forma en cómo nos defendemos, en cómo somos ejemplos para nuestros hijos, para defendernos. Cada vez que mis hijos vienen y me dicen, me han dicho esto, me ha pasado esto, yo le digo, si te dejas, te sueno. Defiéndete, habla, reclama, no te quedes callado, porque no va a haber otra persona que venga y te ponga en tu lugar, si no eres tú mismo el que hace hacer que las personas te respeten. Jenny, la verdad, un gran mensaje el que dejas en este cierre de la entrevista y Gracias. de mi parte un placer conversar con usted. Es una muestra de la lucha, de la constancia, de la perseverancia por algo que considera válido como es la lucha contra la corrupción. Gracias. La felicito por ello y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación, te felicito y sigue comunicando que siempre hay personas que al prender la televisión o su teléfono, entrar a las redes, ese mensaje que tú les llevas, les sirve. Les roba una sonrisa, hacen que den vuelta a la página, si están tristes se levantan. Uno siempre tiene algo que aprender, pero comunicar es muy, muy importante. Muchas gracias. Gracias. Jenny Vilcatoma con nosotros aquí en Hugo Daniel para Todos el podcast. Nos vamos a reencontrar en una nueva oportunidad. Síganos a través de las redes sociales. Un abrazo para todos. Que estén bien. Este podcast llega gracias a Academia de Karate Kiritsu Chikara, Centro de Altos Estudios CXI,